fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un proyecto padrísimo en gelatina de la película Inside Out o Intensamente. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos gratis como este. Comenzaremos preparando una deliciosa gelatina de 3 leches y los ingredientes son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, 2 cucharaditas de extracto de vainilla de su preferencia. Y bueno, pues aparte de nuestros 4 ingredientes principales, ¿cómo vamos a hacer nuestra gelatina? Pues vamos a ponerle grenetina o gelatina sin sabor. Yo aquí tengo 30 gramos de grenetina, que es generalmente la cantidad que se usa para cuajar 1 litro de mezcla o 1 litro de gelatina. Pero pueden usar también hasta 35 gramos si en el lugar donde viven hace mucho calor o la gelatina va a estar por mucho tiempo a la intemperie. Y el último ingrediente va a ser una taza de agua con la que vamos a hidratar nuestra grenetina. ¿Y cómo hidratamos la grenetina? Pues únicamente espolvoreamos sobre el agua, así como están viendo, en forma de lluvia, que es la forma correcta de hacerlo. Lo vamos a dejar reposar allí por unos 5 minutos hasta que se vaya formando una especie de esponjita. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve esa esponja. Mientras tanto, ponemos a batir nuestros ingredientes en la licuadora, que es la leche evaporada, la lata de leche condensada, la lata de media crema y finalmente las 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Vamos a licuar todo, pero por el menor tiempo posible, únicamente hasta que se integren todos los ingredientes, ya que no queremos que se forme mucha espuma. Regresamos con la grenetina y aquí les muestro cómo se ve ya esponjada. Miren, está completamente como sólida y ahora la vamos a poner a calentar. Yo lo voy a hacer en el horno de microondas, pero ustedes lo pueden hacer en una ollita a baño María. Y le van poniendo entre 20 y 30 segundos de tiempo cada vez hasta que se haga líquida como esta que están viendo aquí. Y este es el momento justo para agregarlo a nuestra mezcla que está esperando en la licuadora. Aquí voy a agregar la grenetina que ya tengo líquida y algo importante es que lo vamos a hacer mientras la licuadora o las leches están en movimiento. Así la grenetina se incorpora perfectamente a la mezcla. Y listo, así de fácil tenemos una gelatina de 3 leches. Aquí quiero mostrarles qué cantidad sale exactamente con esta preparación. Y son 5 tazas o 1 litro, 1/4, para que ustedes puedan hacer sus cuentas y multipliquen según la gelatina o los litros que necesiten, ¿ok? Aquí yo tengo 3 tantos de la misma receta porque son los litros que yo necesito. Y si se fijan, hay una diferencia entre esta, que está más blanquita, y es porque en esta usé vainilla transparente. Eso hace que la mezcla quede menos amarillenta como esta que está aquí, en la que utilicé vainilla oscura. La diferencia es que podemos pintar más fácilmente cuando la gelatina está más blanca que cuando tiene un tono más amarillo. Así los colores van a ser como más fieles. En este caso, como la falda que vamos a hacer es verde, pues no importa mucho si está con un tono amarillo. Pero para los colores de las esferas es mucho más fácil trabajar desde una base blanca. Tengo aquí 2,5 litros de mi mezcla de 3 leches porque es lo que voy a pintar de verde para esta faldita. Y lo voy a pintar con colorante vegetal comestible en color verde neón de la marca Dayman. Vamos a ir agregando el colorante poco a poco hasta que nos quede el tono que necesitamos. Y miren qué bonito tono quedó, la verdad a mí se me hizo padrísimo y creo que combina perfecto con el torso de Joy. ¿A ustedes qué opinan? La gelatina restante la guardé para las esferas y como ya está cuajada la voy a derretir nuevamente. Lo voy a hacer en el microondas y una vez que ya la tenemos líquida, dividimos la gelatina en porciones iguales para pintar las esferas. Yo en este caso voy a hacer 7 colores distintos: naranja, morado, turquesa, color verde, rojo, rosa y finalmente azul. Ahora voy a usar este molde de media esfera de 6 cavidades
o también pueden utilizar moldes individuales como estos que sirven para hacer hielos. Engrasamos nuestro molde con un poquito de aceite para evitar que se pegue y rellenamos con nuestra gelatina de colores de leche. Otra opción es utilizar gelatinas de agua de diferentes sabores y colores. ¿Cuál usarían ustedes? ¿La de agua o la de leche? Como les comentaba, este es el molde que voy a utilizar. Es un molde especial para gelatina y tiene una capacidad de 2,5 litros. También lo vamos a engrasar con un poquito de aceite y una servitoalla para evitar que nuestra gelatina se pegue al momento de desmoldar. Colocamos con mucho cuidado nuestra gelatina ya en el molde, tratando de que no se formen demasiadas burbujas. Esta faldita es únicamente de leche, pero también podrían ponerle gelatina de mosaico por dentro, por ejemplo. Y ahora vamos a llevar a refrigerar por toda la noche de preferencia para que esta gelatina quede completamente cuajada y firme. Para los torsos o cake toppers de las gelatinas, yo imprimo mis imágenes en papel fotográfico. Trato de que las imágenes sean lo más nítidas posible, la mejor resolución que encuentro en internet, para que queden así súper bonitas. Recortamos las imágenes también lo mejor que podamos. Recuerden que todos estos detalles son importantes cuando queremos un resultado lo más profesional posible. Una vez que ya tenemos nuestras figuras recortadas, les vamos a pegar un palillito de dientes por la parte de atrás para las figuras pequeñas y usaremos un palillo de brocheta para las figuras grandes. Y así de fácil tenemos unos cake toppers para utilizar en pasteles o gelatinas. Recuerden que estas figuras nunca van a tocar el postre. Perfecto, pues ya tenemos nuestra gelatina cuajada, ha pasado toda la noche y está completamente firme como pueden ver. Es el momento de desmoldar con cuidado, vamos a despegar las orillas y después volteamos sobre el recipiente en el que la vamos a poner. Miren qué linda. Y para que se vea aún más como la faldita de Alegría, le vamos a poner unas florecitas azules con la misma gelatina que preparamos para la esfera azul. Y con un pincel muy delgadito vamos a ir haciendo estos pequeños trazos o líneas en forma de flor. Y quiero mostrarles que si se equivocan pueden corregir rápidamente, ya que como es gelatina pues simplemente se retira. Y así como hicimos esta florecita, vamos a ir pintando más florecitas de distintos tamaños hasta que toda la faldita quede cubierta y se vea así de linda como esta. La verdad es que me encantó el resultado. Ahora que las esferas están ya cuajadas, pues las vamos a desmoldar. Aquí muy facilito, miren qué bonitas. Y ya las voy a acomodar aquí directamente sobre la base en que voy a presentar, o las pueden poner también en platitos. Ahora colocamos nuestros fabulosos cake toppers que acabamos de hacer y finalmente como cerecita del pastel vamos a colocar a Joy o Alegría y nuestra gelatina está lista para disfrutarla en una fiesta de cumpleaños o para venta si se dedican a eso. Recuerda que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces.